Arena recibe este 2013, doctor Baquerano, como un partido unido. No sé si graníticamente es posible en la política, porque evidentemente los partidos políticos deben ser entidades deliberantes, pero sí unida de manera tal que no exista posibilidad de de fragmentarse, de dividirse, de pelearse. Federico, quizás lo más importante es que nosotros recibimos este año 2013 con un enorme reto y una gran esperanza. El enorme reto es de seguir trabajando por solventarle los principales problemas de nuestros ciudadanos desde el punto de vista que nos corresponde, en este caso como Asamblea Legislativa, como fracción legislativa. Por otro lado, también con una enorme esperanza, puesto que los procesos democráticos se van consolidando. Y nosotros hemos tenido una experiencia grande en estos últimos tiempos como partido político, y es el hecho que pese al enorme acoso que hemos recibido para nuestros integrantes, para nuestros diputados, con ofrecimientos de enormes cantidades de dinero para traicionar la voluntad popular, lo que hemos recibido en respuesta es una enorme adhesión del pueblo salvadoreño. Y prueba de ello está que la legislatura pasada, donde nos compraron 12 diputados, el pueblo salvadoreño nos dio a Arena el único partido que tuvo la oportunidad de crecer en número de representaciones en la Asamblea Legislativa. Pasamos de 31 a 33. Entonces, este tema de las divisiones partidarias debemos de observarlo no solamente de la representación individual que ejerce un diputado, sino de la adhesión a un proyecto político y a una visión de país que tiene todo un pueblo. Arena es el principal partido de todo el país, y esto no es por sus integrantes, no es por sus dirigentes, es por su proyecto político y principalmente por el acompañamiento que nos da el pueblo salvadoreño en nuestro proyecto. Hay dos premisas que el doctor Baquerano, arquitecto, coloca en su análisis inicial, que me parece interesante abordarlas. Dice, la adhesión a un proyecto político, me corrige si lo parafraseo mal, doctor, sí, y la adhesión al candidato, además, ¿no? Bien, ¿es Norman Quijano un candidato con las características para esa adhesión? Y se lo pregunto porque no dejan de suceder rumores sobre sectores del partido en contra o no totalmente a favor o no totalmente confiados de las posibilidades de éxito del doctor Quijano. Definitivamente que sí. El doctor Norman Quijano es un hombre que le ha demostrado al pueblo salvadoreño ser un hombre confiable, ser un hombre que sabe hacia dónde debe dirigirse el país. Es un hombre que sabe hacer equipo, es un hombre que sabe conformar consensos por el bien de El Salvador. Pero además es un liderazgo que no es pretencioso o arrogante como lo que estamos viendo tristemente en El Salvador. Yo no tengo la menor duda de que el doctor Norman Quijano aglutinará y aglutina desde ya las fuerzas vivas de El Salvador. El doctor Norman Quijano es el líder natural en todas las encuestas de las próximas elecciones que seguramente lo coronarán como el próximo presidente de la República de El Salvador. ¿Quién le parece a usted pretencioso y arrogante? ¿El candidato del FMLN, don Salvador Sánchez Serén? O... Bueno, a él, mire, fíjese qué interesante. Yo estaba viendo ahí algunas declaraciones de uno de los diputados que decía que Arena y el FMLN somos dos caras de la misma moneda. Efectivamente, ¿cómo van a comparar al señor Sánchez Serén con el doctor Norman Quijano, por el amor de Dios? ¿Cómo van a comparar al FMLN y el desastre en el que tiene al país con Arena, que sacó al país de la destrucción, del desorden y del caos? ¿Cómo van a comparar al FMLN o a Sánchez Serén, al señor Sánchez Serén, con el doctor Norman Quijano, que le ha sabido dar al país obras concretas? ¿Cómo van a comparar al gobierno del FMLN que actualmente vivimos y que tiene sumergido a El Salvador en la peor desesperanza en la historia moderna de El Salvador, nuevamente bajo un esquema democrático, con las proyecciones de lo que es el doctor Norman Quijano? Y le quiero decir una cosa más, efectivamente, Arena y el FMLN somos visiones totalmente diferentes. Una significa esa visión del comandante del pasado
y la otra, la visión del estadista para que El Salvador tenga empleo, tenga seguridad. No se les olvide que el FMLN y el diputado que habló han sido parte de un bloque. Ellos no son dos caras de la misma moneda, son la misma cara de otra moneda. Usted dice cómo se van a comparar. Bueno, ya que lo plantea de manera de pregunta, diputada, hay una tesis de cómo se comparan, la hizo aquí ayer el doctor Rodolfo Parker. Quisiera que lo escucháramos y tener una reacción de ustedes. Vamos a ver, es el audio 2, producción, me gustaría escucharlo. Que el candidato de Arena es muy buen candidato, que el candidato del FMLN es igual muy buen candidato, pero en el sentido de candidatos partidarios. Es decir, son candidatos que responden claramente a lo que son las líneas estrictamente partidaristas que ellos representan. No se enmarca eso dentro de lo que es la tendencia nacional a la que nos referimos, que el país va buscando cada vez más apertura, el país va buscando que haya menos partido y más país. Lo escucho, doctor Baquerano, y lo resumo no por ustedes, sino por cortesía con los televidentes que probablemente encienden el televisor a la mitad del audio. La tesis del doctor Parker básicamente es un excelente candidato, doctor Quijano, para Arena, para la base fuerte del partido, pero no necesariamente para el resto del pueblo salvadoreño. La evolución política que deben demostrar los partidos debe de ir acorde con los tiempos nuevos que estamos viviendo. Hoy, por medio de las comunicaciones, la participación ciudadana es inmensa y Arena, como partido político, tiene la obligación moral y ética de comenzar o de impulsar una nueva visión de la realidad política del país. En los últimos tiempos nosotros hemos tenido la oportunidad de observar los últimos dos, un expresidente y el presidente actual de la República. Son personas que provenían de los medios de comunicación. Han sido personas que provienen de estar en contacto con la población generando imagen. ¿Qué hemos tenido con estas administraciones? Un fracaso total de la oportunidad de salir económicamente adelante como país. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ya no estar vendiendo imágenes o proyectos o estar tratando de vender el país en términos utópicos. Nosotros necesitamos realidades. Y hoy, en esta oportunidad, Arena ha tenido la visión estratégica, no de presentar una persona que habla bonito, que sepa ganar única y exclusivamente las adhesiones por su forma de hablar, sino que una gente de trabajo. Norman Quijano ha sido un hombre que llegó a la alcaldía de San Salvador, que había sido gobernada durante 12 años por el FMLN, y la encontró completamente politizada, con una estructura política dentro de los empleados increíble. No se puso a quejar, la encontró quebrada, encontró una ciudad sucia, desordenada, y en 3 años ha tenido la capacidad de transformar la capital de El Salvador. A Norman Quijano nunca lo escucharon quejarse de los 12 años de gobierno del FMLN, se dedicó a trabajar. ¿Qué es lo que necesita este país? Se quejó poco, digamos. Necesita gente de trabajo. En la primera elección, Norman Quijano ganó por 5,000 votos. En esta segunda elección, con toda la propaganda negativa que le lanzó el FMLN, ganó históricamente con el margen mayor que se ha ganado la alcaldía de San Salvador, arriba de 58,000 votos. A usted no le cabe duda, por lo que me dice, que el doctor Quijano sería un buen presidente. Definitivamente es el mejor candidato y va a ser el mejor presidente. Qué bueno que me hace ese matiz, porque a eso quería llegar. Son las dos cosas. Antes de ser presidente tiene que ser un buen candidato. Y usted me dijo 2 cosas interesantes. Me dijo, mire, los que llegaron a la presidencia en los 2 periodos anteriores, el presidente Mauricio Funes Cartagena, el expresidente Elías Antonio Saca,
tenían la característica de ser oradores, de venir de los medios de comunicación. Bueno, pero también hubo un resultado electoral interesante. Los dos llevaron una buena cantidad de votos que no estaban reflejados en el voto duro del partido en las votaciones históricas anteriores. Votaciones las dos suficientes como para, el presidente Funes lo ha dicho en más de alguna ocasión, sin él lo ha dicho, parafraseo, sin él el FMLN no habría llegado a la presidencia. ¿Okay? En consecuencia, pregunto y reitero el sentido de la pregunta inicial, es si el candidato Quijano es capaz de ilusionar no solo a los areneros, sino al otro segmento de la población que es votante y que no tiene identificación partidaria. Nosotros no estamos vendiendo ilusiones y no nos interesa vender ilusiones. Nosotros estamos con un proyecto real, con un hombre capaz. Y el pueblo salvadoreño ha ido madurando enormemente. Y prueba de ello es los resultados electorales que ha tenido en la capital. Norman Quijano va a llegar a ser el presidente que va a rescatar El Salvador. Y el movimiento que debemos de lanzar todos los buenos salvadoreños es un movimiento real de rescate de país, comprometidos con un proyecto político y alrededor de un hombre que ha demostrado las capacidades de trabajo suficientes. A eso es lo que nos debemos de adherir. Nosotros no queremos más de lo mismo. Nosotros no queremos continuar en el camino al desastre que nos lleva. El país está quebrado. Si eso lo podemos observar en las formas y en todas esas manifestaciones y ese descontento popular que se está generando. No podemos continuar así. Necesitamos un gobierno responsable y no un gobierno que venda ilusiones. Por esa razón es que a nosotros no solamente nos interesa ganar la presidencia de la República, nos interesa sacar el país adelante. Me pide producción que me haga una pausa comercial. Antes de eso le voy a suplicar una respuesta muy puntual. Los partidos políticos en los procesos de selección de candidatos siempre, y es normal, que no se fragmenten, pues, pero surgen diversas líneas. Uno apoya a tal candidato, otro apoya al otro. Que bueno cuando en los partidos sucede eso, porque significa que tienen más de una opción, ¿no? Sin embargo, el reto siempre es unificar después. En Estados Unidos lo vemos, pasan unas internas tremendas, hay todo tipo de debate, recordamos todo el de Hillary Clinton contra Barack Obama para elucidar quién iba a ser el candidato, y fueron durísimos esos debates, pero al final el Partido Demócrata presenta una sola carta. En El Salvador la pregunta la que yo le quiero hacer y en la que sigo evaluando es, porque se escucha mucho en la calle, porque lo dicen sus opositores políticos, si Arena ya superó esa etapa de reunificación después de la interna. Y repito, hay varios que consideran que dentro de Arena, sectores importantes del partido no están convencidos de las posibilidades de éxito. Yo quiero decirte algo, Federico, y compartirlo con el pueblo salvadoreño. He tenido la oportunidad de acompañar a nuestro candidato en las giras internas que estamos teniendo. Y aquí están tratando de vender una percepción equivocada, porque lo que nosotros vivimos, hoy que tenemos el contacto directo con toda la estructura del partido, y no solo de Arena, sino que estructura partidaria de otros partidos políticos. Por eso a mí me causa extrañeza, por ejemplo, escuchar a dirigentes políticos de ciertos partidos estar hablando de alianzas para apoyar un movimiento, en este caso específicamente para apoyar al presidente Elías Antonio Saca. Ellos podrán hacer alianzas, pero sus alcaldes, que son alcaldes comprometidos con un proyecto de derecha, que son alcaldes que sus votantes son gente que no cree en el FMLN, dudo que los acompañen. Hay una enorme cantidad de alcaldes que han externado su posición, que si estos dirigentes, por compromisos oscuros, se van a apoyar un proyecto político que le vaya a hacer los mandados al FMLN, no los van a acompañar. Y eso nosotros hemos sido testigos de ese tipo de declaraciones, no de una persona, sino que de una enorme cantidad de alcaldes. Muy bien, me tengo que ir a la pausa comercial. Regresamos en segunditos para continuar hablando acerca de las dos cosas que usted me dijo, que me parece interesante mencionarlas. La adhesión al candidato, creo que ya la evacuamos, pero la otra es la adhesión al proyecto. ¿Cuál es el proyecto político de Arena? Vamos a la pausa y regresamos.